Y antes de empezar quería agradeceros que una tarde tan soleada y que apetece tanto estar fuera estéis aquí, y que espero que al final de la conferencia pues digáis que haya valido la pena estar aquí encerrados en lugar de disfrutar de esta tarde fuera. Bueno, yo normalmente las conferencias, alguna que he dado en Terrassa, las doy en catalán, pero me habéis pedido que las dé en castellano porque entiendo que se está grabando y así se puede colgar de internet y puede tener acceso todos los compañeros del resto de España. Pues la damos en castellano y sin problemas. El lenguaje divino, es el título, y es que la geometría sagrada es uno de los lenguajes divinos. Y vamos a empezar viendo lo que la doctrina secreta dice acerca del lenguaje divino, la introducción a la geometría sagrada. Entonces vamos a tomar unas cuantas citas del libro de la doctrina secreta de Elena Blavatsky, uno que habla sobre el simbolismo y las ideografías. Y Magda, si quieres leerlo. Todos los pensamientos y emociones, todo conocimiento aprendido y revelado de las antiguas razas han encontrado su expresión gráfica en alegorías y parábolas, porque la palabra expresada verbalmente tiene una potencia desconocida, insospechada y en la cual no se cree. Muy bien. Lo que está diciendo en este pasaje Elena Blavatsky es que intentar expresar lo no manifestado no se puede hacer con el lenguaje habitual que nos solemos expresar, sino que el lenguaje propio es expresión gráfica, alegorías y parábolas, o sea, un lenguaje indirecto. Otra cita. Ha habido una lengua arcaica y un sistema de ciencia de origen divino, impartido a la civilización temprana por otra civilización más avanzada, talmente más avanzada que a ojos de la civilización temprana parecía divina. Sí, una ciencia de origen divino impartida a la civilización temprana nuestra, en los tiempos de la prehistoria y el origen de la historia, por otra civilización más avanzada, tanto más avanzada de esas civilizaciones que nos predecieron aquí en nuestra historia, que a sus ojos parecían pues como si fueran dioses o semidioses, ¿no? Sí, el circulito este que vais a ir viendo ahí abajo es porque así me doy cuenta de la animación que estoy al final, y ya paso a la siguiente página. Muy bien. Otra cita sobre el lenguaje mistérico y sus claves. Cada teología ha surgido no solamente de una fuente común de creencias abstractas, sino también de un esoterismo universal o lenguaje mistérico. Bien. Aquí lo que nos dice Elena es que hay un trasfondo, un esoterismo universal subyacente del cual se alimentan todas las grandes civilizaciones que han producido unas creencias abstractas para representar las realidades esotéricas. Todas viven de una fuente común. El sistema arcaico, conocido desde los tiempos prehistóricos como la ciencia de la sabiduría sagrada, tenía y todavía tiene su lenguaje universal, el lenguaje de los hierofantes, el cual tiene 7 dialectos, cada uno de ellos refiriéndose a uno de los 7 misterios de la naturaleza. Bueno, que yo sepa, y si alguien lo sabe, que me encantaría que me lo dijera, Elena Blavatsky jamás desveló directamente cuáles eran estos 7 dialectos. Estos 7 dialectos de este lenguaje universal que hablaban los hierofantes, o sea, que hablaban los sacerdotes del antiguo Egipto ya. Y luego veremos en una de las ilustraciones, uno de los ejemplos, que efectivamente era así. Con lo cual yo me he aventurado, gracias Magda, luego un poco más adelante requeriré tus servicios nuevamente. Me he aventurado a decir
cuáles son estos 7 dialectos de esta ciencia de la sabiduría sagrada, de la cual todas las grandes tradiciones se alimentan. Como que es mi interpretación, pues puedo estar muy equivocado, puede que el orden sea distinto, puede que lo haya acertado en varios o no, o que encontréis a faltar algo. Esto cada uno lo interpretará. Yo lo he interpretado así. Bueno, esto es una forma de jerarquizarlo, y en la base yo diría que sería el lenguaje raíz y el simbolismo sagrado. En un segundo estadio estarían las evidencias divinas, la lógica y el razonamiento, que es la forma que habitualmente pensamos, la teología y el estudio comparativo de las escrituras sagradas, o sea, ir más allá de la teología propia de nuestra tradición y tener una visión más universal, más amplia, pero siempre dentro de las lógicas del razonamiento tal como estamos acostumbrados a funcionar. En un tercer nivel, situaría lo que es la geometría sagrada y derivada de ella lo que sería el arte entroncado con lo divino, lo que yo llamaría el arte sagrado. Y hoy vamos a hablar precisamente de este tercer nivel. En un cuarto nivel, lo que sería la ciencia sagrada, que es los avances de la ciencia de cada tiempo, cómo se vinculan con las realidades metafísicas. La cosmogonía, la astrología y el esoterismo, tal como Elena Blavatsky nos ha dejado en su legado, y otros maestros. Y finalmente los dos últimos niveles, que serían los sonidos sagrados, la música sagrada. Es conocido en todos los ámbitos de la sociedad cómo la música nos eleva unas ciertas emociones, una cierta sensibilidad que sube, y se utiliza con todo tipo de fines, también en el fin sagrado para elevarnos hacia lo divino. Pero tenemos el himno en el ejército, tenemos himnos en tantas sociedades, tipos de actividades, y se puede utilizar para bien o incluso para mal. Y finalmente la devoción al divino y la contemplación de escrituras sagradas, de todo tipo de arte que nos inspire. Esto no es que se presenta jerárquicamente porque tenemos este defecto mental de que, como los organigramas de las empresas, que hay que jerarquizar, pero claro, podéis imaginar que un ser que evoluciona, pues son los 7 niveles que te hacen subir a la vez, y están todos en este sentido en un mismo nivel. Repito, esta es mi interpretación y pueden haber otras, y quizá estoy muy equivocado, pero en todo caso era para situar en un mapa donde puede estar la geometría sagrada, y esté o no esté allí, vamos a hablar de ella. Entonces, lo primero, la creación. Bien, incluso la ciencia moderna ha llegado al momento de la creación. Pues sabéis bien, habéis oído hablar del Big Bang, ese instante cero, el que la ciencia todavía no ha llegado por extrapolación, pero sí que se ha situado a niveles de 0, muchos ceros de segundo, para predecir cómo era la materia y la energía en ese momento. En todo caso, la creación, una vez se ha creado, necesita una percepción. Yo me voy a mover solamente en el lado ahora metafísico de la creación, no en el lado físico, en el lado, digamos, de la ciencia moderna, de las partículas y todo esto. La creación requiere una percepción. Si no hay un agente perceptor y un objeto percibido, pues, bueno, como tal, no hay creación. ¿Cómo es la función de percibir? La función de percibir requiere una relación entre lo percibido y el perceptor. Y la relación solamente puede suceder allí donde hay objetos perceptibles. Y para nosotros, ya situándonos como criaturas de esta creación, para nosotros, la forma que operamos y en el tipo de universo en el que hemos venido, pues para
¿Cómo percibimos las cosas? Pues porque tienen una forma, porque tienen un color, porque tienen un olor, porque tienen una función concreta, y así distinguimos unas entre otras y creamos jerarquías entre otras. Bien, esto nos sitúa a 3 niveles de la existencia. Esto es importante porque este patrón lo vamos a reencontrar a lo largo de la exposición. Por un lado, el tipo es el objeto concreto, la silla donde estoy sentado. Es una silla concreta, tiene una base cómoda, amortiguada, salta un poco cuando salto, amortigua el golpe. Esto es la silla concreta que yo percibo. Pero en mi mente, y aquí sería el tipo, tengo la silla ideal. Yo continuamente voy mirando y voy reconociendo esos patrones que tengo en mi mente. Y uno de ellos es la silla ideal de 4 patas, que sirve para descansar, o sea, la función de descansar sería quizá el arquetipo, ¿no? El movimiento necesita reposo para regenerarse, ¿no? Y ese sería el arquetipo, la idea pura y trascendente. Este podría poner ejemplos mucho más complicados, pero en resumidas cuentas, esto es una forma en que nosotros percibimos, ¿eh? Y hay 3 tipos de realidades y se rigen por unas leyes de la proporción. ¿Qué quiere decir estas leyes de la proporción? Bueno, antes de entrar en ello, vamos a deparar un momento lo que es la geometría sagrada, el tercer dialecto de la ciencia de la sabiduría sagrada. El punto de partida del concepto de la geometría antigua no es una red de definiciones intelectuales, de ideas abstractas, como sería más la matemática, sino una mediación entre la unidad metafísica y la multiplicidad física, o sea, como un puente que se traza entre ambos. Y entonces hay un intento por parte del geómetra, dijéramos, de simbolizarlo visualmente en orden formal y puro, a partir de unas construcciones espaciales. Bueno, académicamente, ya sabéis que es el estudio del orden espacial, a través de la medida, las relaciones, las formas espaciales. La geometría filosófica, la geometría sagrada, trata acerca de las formas puras. Y la geometría filosófica representa la revelación del significado que hay detrás de las formas, tal como se nos presentan. Lo que le precede, digamos, el arquetipo. Si os acordáis de lo que decía hace un momento. De esta forma, gracias a la geometría sagrada, la esencia detrás del misterio creativo se hace visible. Bien. Entonces, ¿podéis leer la nueva cita de Elena Blavatsky, todavía la doctrina secreta? Cada cosmogonía empezó con un círculo, un punto, un triángulo. ¿La naturaleza está? No, este no lo tengo. Ah, bueno. ¿No te la di? No, Uy, qué le mal. diste solo una hoja. Uy, fatal. Era poco trabajo. Bueno, os veré aquí. La naturaleza por sí misma enseñó a la humanidad temprana, incluso sin la ayuda de sus instructores divinos, los primeros principios de un lenguaje simbólico, numérico y geométrico. Así, uno se encuentra con números y figuras usados como expresión y como testimonio de un pensamiento en cada escritura simbólica de la antigüedad. Y todavía hay otra. Aquí. Cada cosmogonía empezó con un círculo, un punto, un triángulo y un cubo, así hasta el número 9, cuando fue sintetizado en una línea y un círculo, el 10. Bien. Estos símbolos básicos, el círculo, el punto, el triángulo, el cubo, la dualidad por el 2 y el pentágono, el 5, en todas las civilizaciones antiguas está presente y forma parte de la simbología fundamental a partir de la cual ellos desarrollan su lenguaje, digamos, esotérico. Esto de que dice cuando fue sintetizado una línea y un círculo, se refiere al número 10.
se refiere a que en un momento dado la mente se abstrajo de este esoterismo, de esta realidad metafísica, y operó simplemente con lógica y razonamiento. Y entonces hubo el concepto del 1, del 2, del 3 aplicado a cualquier tipo de función utilitaria que el hombre necesitaba para su quehacer diario. Y a partir de aquí se disoció lo que es la geometría sagrada de lo que es la matemática. Fueron por dos caminos distintos. Bueno, en el origen de la creación había la unidad absoluta. Incluso la extrapolación del Big Bang nos lleva ontológicamente a este concepto de unidad absoluta anterior a la creación del espacio y del tiempo en que nos movemos y funcionamos. Pero en un momento dado, ese Big Bang, esa unidad absoluta, se transformó en multiplicidad y diversidad y empezó a crear el universo tal como lo conocemos. Entonces, la pregunta metafísica fundamental es: ¿cómo puede ser que la unidad cree multiplicidad? Os recuerdo que la definición de unidad es que es singular. Singular quiere decir que es única. Entonces, bueno, hay dos caminos para que la unidad pueda dividirse en multiplicidad. Uno, ya os digo por adelantado, que es la proposición falsa, es que hayan dos unidades. A partir del momento que hayan dos unidades, ya existe la dualidad, pero falla por sí mismo, porque si la unidad es singular, ya por definición no pueden haber dos unidades, solo puede haber una. Solamente queda una proposición posible, correcta, que es la división de la unidad. La unidad se divide a sí misma. Ese plasma original anterior al Big Bang, en que las partículas estaban indiferenciadas, en un plasma continuo empieza a ser discontinuo, hasta que llega a la física cuántica, en el que descubre que la luz funciona por cuantos, ya no es un continuo. Descubrimientos de principios del siglo XX. Bien. La división de la unidad. El 1. Esta sección, en el trabajo original, hablo del 1, del 2, del 3 y el 4. Solamente lo voy a centrar en el 1 por una cuestión de espacio y de tiempo. Vaya. Solo hablaré del 1. Es el principio de la unidad absoluta. Es el símbolo que representa lo divino. Puede ser representado por un punto o puede ser representado por un círculo. Es el origen y el destino de todos los números. El 1 es el número representativo de las virtudes humanas en el inicio de cualquier proceso. Es un sistema cerrado en sí mismo, en este sentido. Entonces, la unidad puede ser propiamente representada como un círculo, pero el círculo es inconmensurable, no hay por dónde cogerlo, no tiene aristas, no tiene vértices, es totalmente redondo y encerrado en sí mismo. Con lo cual es el símbolo de lo no manifestado, pero de una forma inconmensurable, que pertenece a un nivel de símbolos más allá de la razón y de lo medible. La única medición que hay es interna, es en función del diámetro dividido por la longitud, y es el misterioso número pi. Pero es intrínseco de dentro. Por fuera no hay por dónde cogerlo. Lo mismo diríamos con el punto, que da infinitas posibilidades y además no tiene dimensión alguna. No pertenece ni a una dimensión, ni a dos dimensiones, ni a tres dimensiones, pero puede generarlas. Entonces, la manera en que el geómetra redefine la unidad como el cuadrado unitario, un cuadrado que tiene de lado 1. Sabéis, imaginemos que este cuadrado tuviera lado 4, sabéis al principio, tengo que hacer un pequeño recordatorio matemático aquí. Si este lado tuviera 4, 4 por 4 es 16, o sea, hay 16 cuadritos de 1 aquí dentro. Entonces se dice que si 16 es el cuadrado,
4 es la raíz del 16, porque es un número que multiplicado por sí mismo da 16. O sea, ¿os acordáis? Los que hace muchos años no habéis manejado matemáticas. Entonces esto lo recuerdo porque ahora hablaremos un poco más de las raíces, lo que significan. Bien. ¿Os acordáis? Hemos hablado antes de los arquetipos, de los subtipos y de los tipos. El objeto perceptible, el modelo puro que tenemos, la idea pura platónica, decíamos que tenemos en nuestra cabeza, y digamos, la idea anterior, que es la generativa de todos esos modelos que tenemos en la cabeza. En este nivel anterior, al nivel arquetípico, hay tres procesos arquetípicos fundamentales en el proceso de creación. Uno es el proceso generativo, o reproductivo, o procreador, el proceso a través del cual uno es capaz de producir. Bien, de momento tenéis que hacer un acto de fe y tenéis que creeros que la manera del geómetra, cómo representa este proceso generativo, es a través de la raíz de 2. De todas maneras, tranquilo, vamos a tratar con la raíz de 2 geométricamente, no matemáticamente. Pero enseguida veremos por qué. La raíz de 2 es el modelo puro, la idea pura que tenemos sobre ese proceso arquetípico de producir, de generar. Y luego, claro, el tipo sería la cosa concreta que producimos. No sé, estamos haciendo un reloj, pues sería el reloj. Hay un segundo proceso que es el formativo. No solamente cuando creamos en este universo generamos o reproducimos, sino que reproducimos algo que percibimos. Y para que percibamos, ya hemos dicho antes, que tiene que tener una forma, tiene que tener una serie de cualidades que la hacen perceptible. Este sería el arquetipo. No solamente generar o reproducir, sino reproducir una forma concreta. Y esto en la geometría sagrada se representa por la raíz de 3, que sería el tipo, la idea pura que simboliza el proceso de generación formativa. Y finalmente hay un tercer proceso que sería ya no el generativo, sino el regenerativo, es decir, el proceso por el cual la capacidad de generar de nuevo una existencia de naturaleza espiritual superior. No solamente eres capaz de generar, sino que generas con un crecimiento humano, un crecimiento espiritual, un crecimiento de evolución, tal como las civilizaciones en su conjunto también evolucionan. Y este se representa como modelo mental puro, si quieres, con la raíz 5. ¿De acuerdo? Y este sería el tipo, o sea, el modelo, digamos, la idea platónica, ¿no? Para entendernos de alguna forma. Muy bien. Si esto quiere cambiar. Vale. Entonces, fijaros que si los números los tratamos simplemente matemáticamente, caemos en unos números infinitos que no siguen ninguna periodicidad. Esto, la raíz de 2 es 1,4, 1,4, 2,1 no tiene, y así números totalmente al azar van avanzando hacia el infinito. ¿Qué nos indica esto? De alguna forma, que la multiplicidad, esa raíz de 2 que representa el hecho de crear y procrear y reproducir y generar, se mueve al infinito. Es un número que no sigue ninguna racionalidad. Por esto se les llama números irracionales. ¿Bien? Entonces, bueno, los números irracionales, una propiedad que tiene es que no hay ninguna división de números enteros que puedan representarlos. Coges dos números, los 2 entre 3, 5 entre 8, 7 entre 13, en ningún caso te dará un número irracional concreto. Y por esto un número como la raíz de 2 matemáticamente se llama un número irracional. Entonces, aparentemente, la multiplicidad, el universo, después de su Big Bang, de la manera que se ha ido expandiendo,
la multiplicidad conlleva un desarrollo irracional e infinito. Con el conocimiento abstracto matemático llegaríamos a esta conclusión. Otro tema muy importante, antes de entrar en el detalle de la geometría sagrada de la raíz 2, raíz 3 y raíz 5, es el proceso mental de la analogía, que es la manera que nosotros funcionamos. Dentro de nuestro cerebro tenemos un patrón, muchos patrones, y estamos continuamente escaneando y comparando con esos patrones internos. Por ejemplo, el patrón de la mitad. Uno, abstractamente, podría pensar 1 dividido entre 2. Entonces, por ejemplo, estoy mirando un pastel, lo hemos cortado en 8 trozos y veo que faltan 4. Patrón de la mitad. ¿Quién se ha comido la mitad del pastel que falta? ¿No? O sea, pero eso no es 1 entre 2, ese es 4 entre 8. Lo que pasa es que 4 entre 8 es lo mismo que 1 dividido entre 2, es 0,5, ¿no? Hablando matemáticamente. Bueno, pues esto lo hacemos con todo. No solamente lo hacemos con cosas contables, sino también con cosas cualitativas. Este es más amarillo que, este es más alto que, este es más bajo que el otro. Tenemos unos patrones de lo que es alto, de lo que es bajo, de lo que es textura agradable, de lo que es la sensación desagradable, y continuamente comparamos por proporciones. Y hablamos un lenguaje de proporciones basado en estos patrones. Y así es como funcionamos continuamente. Bien, las proporciones son, bueno, 2 es a 4, como 4 es a 8, una analogía de 4 elementos con 2 proporciones pertenece al dominio de la manifestación, al mundo físico, y así es como funcionamos en el mundo físico. Ahora vamos a pasar al mundo del geómetra, de la geometría sagrada, y hablaremos de lo que es la raíz de 2, si os acordáis, es el proceso a través del cual tenemos la capacidad de producir, y lo que es una progresión geométrica. Vamos para acá. El principio desvelado de la dualidad. Bien, hemos dicho antes que si tenemos un cuadrado representando al creador, a lo divino, al primero, ese cuadrado del lado 1 es la manera que se manifiesta, es decir, es el concepto que nosotros tenemos de ello. Por esto podemos estar hablando ahora de lo divino, porque tenemos el concepto, pero el concepto es cómo se ha manifestado, lo no manifestado, que por sí es una contradicción, es un símbolo que nos acerca a esa realidad que para nosotros es no realidad porque no está manifestada como tal. Bien, si el cuadrado es la unidad, es el 1, es el principio de unidad, es la cualidad de la unidad absoluta. Y la finitud del cuadrado como unidad o como individuo nos está diciendo que es un sistema de totalidad, un sistema cerrado en sí mismo. Pensar en el Big Bang, que en el momento antes de que explotara, en ese no había espacio, no había tiempo. Toda esta energía que somos y que nos rodea de todo estaba concentrado en un espacio tan pequeño que no era espacio. O sea, imaginaros, eso era un sistema cerrado en sí mismo. Entonces, eso es la totalidad de un sistema cerrado en sí mismo y lo representa el geómetra con este cuadrado. Hemos dicho antes que la forma viable de cómo se puede dividir la unidad es por dividirse dentro de ella. No puede haber una segunda unidad para crear una dualidad de 2 unidades, porque la unidad es singular. Entonces, la manera de dividirla es con una diagonal. En la diagonal ya tenemos 2 mitades. Y esta mitad puede que os lo creéis si no os acordáis del teorema de Pitágoras, pero si esto mide 1, esto mide 1, la diagonal medirá exactamente raíz de 2. El geómetra ya ha resuelto el problema del número irracional. No se preocupa que esto es 1,42, 1,75, tal y cual. Simplemente dibuja un cuadrado que para él es unidad, dibuja una diagonal y eso es la raíz de 2. Y ya está. Problema resuelto. La irracionalidad de la multiplicidad ya ha podido sintetizarla en un símbolo potentísimo. Y este símbolo es el que crea a partir de él la dualidad. En este caso podríamos expandir un segundo cuadrado que tendría lado raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2, raíz de 2. O sea, este cuadrado tiene de superficie 2. Y es el doble de grande que el anterior. Y a partir de aquí
el geómetra de la geometría sagrada genera la multiplicidad. Bien, y esto es una forma de generar la polaridad del universo, unidad y multiplicidad. O sea, a partir del primer momento, de la primera millonésima de segundo del Big Bang, ya se crea la unidad y la multiplicidad. Ya no es solamente una unidad lo que hay. Entonces, y a partir de aquí, el mundo, tal como lo conocemos, es un mundo de polaridad, en todo, alto, bajo, positivo, negativo, el yin, el yang. Bien. Un ejemplo de cómo se puede expandir, se dicen, vale más una imagen que 1000 palabras, como veis. Esto se puede ir expandiendo hasta el infinito, y si en cada nuevo cuadrado que es proporcional al anterior dividimos el lado por la diagonal de cada cuadrado, siempre se va guardando la proporción 1 a raíz de 2. Cada cuadrado nuevo es una analogía del anterior, y así funcionamos mentalmente. Tenemos este cuadrado patrón en nuestra cabeza para cada uno de las referencias que tenemos para funcionar bien en nuestras vidas, y vamos comparándolo. Vamos comparando y decimos, esto es más grande que, esto es más pequeño que, esto es más caliente, esto es más frío. Y todos son cuadraditos de unidades que tenemos metidas en nuestro cerebro. Y luego veréis sorprendentemente hasta qué punto es así, que la biología moderna lo corrobora. Bien, esto es lo que sería la progresión geométrica de la división de lado diagonal en cada cuadrado, solamente para que sepáis lo que es lo que quiero decir con progresión geométrica. Muy bien, claro, las formas que se pueden crear a partir de este acto de producción pueden ser muy bellas, pueden ser muy sofisticadas. Como veis, se pueden hacer como unas celosías, se pueden hacer figuras muy artísticas, digamos, bellas para la estética, el concepto de estética que tenemos en el cerebro. Prosigamos. Resumidas cuentas, la raíz de 2 es un símbolo que comprende el principio de dualidad, el cual contiene el poder de la proliferación, el cual es el principio que gobierna el proceso generativo de la reproducción o creación, el proceso a partir del cual uno es capaz de producir. Vamos a la raíz de 3, luego veremos la raíz de 5 y luego ya como tal lo que os quería decir de la conferencia a nivel de concepto ya se habrá acabado y serán unos cuantos ejemplos ilustrativos y la conclusión final. La raíz de 3, la construcción de la vesica piscis a partir del círculo, que ya hemos visto que es la manera inconmensurable de simbolizar a lo divino, a la creación. Se puede hacer una construcción y vemos que en este rombo, comprendido en las zonas que se solapan de ambos círculos, si el círculo tiene de radio 1, resulta que esta distancia, digamos la diagonal mayor del rombo, es exactamente la raíz de 3. Y el geómetra, una vez más, ya no se preocupa si la raíz de 3 es un número irracional, 1,7, 1,8, es igual. Él tiene su círculo de radio 1 y a partir de aquí ya tiene resuelto el problema de la raíz de 3 y en una sola línea lo captura hasta su límite infinito de irracionalidad. Bien. Estos son los detalles matemáticos de cómo llegar. La progresión de la vesica piscis, de la misma manera que antes hemos visto la progresión geométrica de la raíz de 2, la raíz de 3 también presenta una progresión a partir de círculos concéntricos interiores al rombo primero, este sería el segundo rombo, en el que todos son proporciones de
la raíz de 3, que va progresando en su progresión infinita, en la multiplicidad que sigue a la creación, etc. Siempre la relación entre la diagonal menor y la diagonal mayor de cada uno de los rombos comprendidos en el anterior guarda esta proporción de 1 a raíz de 3. Una vez más las analogías. Bien. ¿Por qué se le llama vesica piscis? Reconoceréis el Pantocrator de San Climent de Taüll. Esto es precisamente el artista del románico creativo ya conocía la realidad de la vesica piscis y la usaba como representación del Pantocrator, del dios creador. En concreto, lo que quería deciros de aquí es que los dos círculos superpuestos dibujan un área central que tiene forma de pez. El pez es una de las referencias, como sabéis, simbólicas de Cristo, porque los primeros apóstoles eran pescadores y quedó el símbolo del pez, ¿no? Cristo, como función universal, es simbólicamente esta región que une el cielo y a los pies de Cristo la tierra, lo alto con lo bajo, el alfa con el omega. O sea, ya la mente creativa del románico ya era conocedor de vesica piscis y de la relación de la raíz de 3, que es la vertical del universo. O sea, esta vertical, la raíz de 3, de alguna forma, lo que te está diciendo, él es el que rige el proceso y los principios de cómo, las leyes de cómo las formas toman forma y en qué forma lo hacen. Todo esto es una teología que está detrás de esta representación. Y ya esto es del siglo XII, me parece, o por ahí, el artista era conocedor de esta simbología, pues que venía de mucho más atrás, como veremos luego. Bien, también a partir del vesica piscis, de la raíz de 3, se pueden empezar a construir formas polinómicas perfectas. Vamos a ver, una vez más, la imagen que vale más que 1000 palabras. Hemos formado un vesica piscis aquí, y a partir de allí encontramos estos puntos de intersección y nos sale el hexágono perfecto. El hexágono, la vesica piscis, es capaz de construir la forma y por lo tanto es capaz de poner en marcha el proceso formativo. Parecen los primeros polígonos perfectos que el artista conocedor los utiliza pues para hacer las proporciones perfectas. Esto es un busto de Hermes de la época clásica y lo vemos y dices, esta proporción es perfecta, esto es una cabeza con las proporciones que tiene que ser, ¿no? Está encajada en un hexágono perfecto y esto es lo que te da esa sensación de perfección. Pero recuerdo, estos son analogías, tenemos el hexágono metido en la cabeza y eso es la proporción perfecta y estamos continuamente escaneando con los ojos, esto es perfecto. Si uno se le alarga la cabeza un poco y le sale la coronilla por encima del hexágono, un poco como un greco, ¿no? Un poco alargado, no tiene proporciones perfectas. Bien, esto es otro ejemplo. Prosigamos. Para resumir, la raíz de 3 abarca el principio de la formación, el proceso formativo o proceso capaz de producir formas a partir del poder de proliferación. En este proceso, a través del cual no solamente se es capaz de producir, sino que además se es capaz de producir formas definidas, cualidades y funciones que distinguen unos objetos de otros. Los objetos, entonces, empiezan a relacionarse entre sí a base de comparar sus propiedades. ¿De acuerdo? Bien, hemos hablado de la raíz de 2 y la raíz de 3. Esto ahora se pondrá más interesante todavía, espero. O menos que lo encontréis. La representación de la raíz de 5. Primero de todo, ¿cómo dibujar geométricamente la raíz de 5? Bueno, a partir de la raíz de 3 se puede dibujar
sin entrar en más detalles, ved que esta construcción son dos cuadrados unitarios de lado 1, o sea, de manera que la suma de los dos es un rectángulo. Este lado de aquí, digamos, es 2, entonces, porque este es 1. Entonces resulta que la diagonal del rectángulo, esto de aquí, es exactamente la raíz de 5. La raíz de 5 y el pentágono. A partir de la raíz de 5 se puede trazar otro polígono perfecto, que es el pentágono, que era el polígono favorito de Pitágoras. Es una construcción un poco elaborada, pero se puede llegar a ella con un poco de paciencia. Y esto sería la manera de trazar el pentágono a partir de la forma de la raíz de 5. Bien, ¿por qué es importante la raíz de 5? La raíz de 5, lo que le da potencia a la raíz de 5 es un pequeño cambio que se hace a la raíz de 5 y que se conoce como la proporción áurea, que seguramente habréis oído hablar de ella. Es la relación del lado de un pentágono perfecto y su diagonal. Pues por esto os he querido trazar primero el pentágono. Resulta que el pentágono, si tiene de lado 1, la diagonal esta precisamente mide la proporción áurea, que se representa por phi, y es raíz de 5 más 1 dividido entre 2, este número, que también es un número irracional. Pero es importante pues que veáis que precisamente a partir del pentágono perfecto se puede trazar la relación phi. Bien, y precisamente este círculo circunscrito en el pentágono, su diámetro es la raíz de 5. Muy bien. Si cogemos la estrella de David, la famosa estrella que contiene el pentágono perfecto, resulta que la división de la parte amarilla de un lado dividido por la parte corta del lado da precisamente esta relación phi, curiosamente. Bueno, entonces, cuando... Sí, se pueden trazar formas complejas, como hemos hecho anteriormente. Un ejemplo del tejido, las relaciones moduladas por la proporción áurea. Bueno, estas estrellas se pueden hacer formas muy bonitas. Y entonces, una última consideración antes de ver unos cuantos ejemplos, es las expansiones nómicas de espirales. La Baja Edad Media, Fibonacci, un matemático, desarrolló esta serie. Hay muchas series de estas. Los 3 primeros números los tomas arbitrariamente y en este caso a partir del cuarto número es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, el 3 es el 2 más el 1, ¿no? El 5 es el 3 más el 2. El 13 es el 5 más 8. El 89 es el 34 más 55. Bueno, pues resulta que si vamos dividiendo un número por su anterior, cada vez nos vamos acercando exactamente a la proporción áurea, a la proporción phi. 89 entre 55 ya es 1,61818, ya se acerca al tercer dígito, creo, exactamente a la proporción phi. Si cogemos, entonces, los ponemos como cuadraditos, estos números de las series de Fibonacci, y los vamos poniendo en forma creciente, como un caracol, Este es un cuadrado lado 1, cuadrado lado 1, este ya es el de lado 2, el de lado 3, el de lado 5, el de lado 8, los vas poniendo así. Entonces, y coges los cuadrados y les trazas y trazamos el cuarto de círculo en cada uno de los cuadrados,
pues nos sale la espiral perfecta. Esta es la espiral gnómica perfecta. Y vamos a ver enseguida por qué esto es muy importante. Estas espirales que guardan la simetría phi. Bueno, pues primero, el primer ejemplo, ahora ya hemos sacado la parte ardua. Ahora viene la parte divertida de la conferencia. Lo que son los ejemplos, algunos ejemplos. Primero, el más sorprendente, que bueno, yo cuando lo vi me quedé atónito. Esto es un corte transversal de una cadena ADN. Sabéis que son unas series poliméricas largas, el corte transversal, así. Resulta que encajan perfectamente en la construcción de un pentágono y, como sabéis, en el pentágono perfecto, si cogemos el lado, si el pentágono es perfecto, no importa que este lado es 1. Si esto es 3, esto valdrá lo que tenga que valer para que la proporción siempre será la misma, la proporción será phi. Pues resulta que en el ADN, en el corte transversal, la figura, el polígono que comprende todo el corte transversal, guarda la proporción phi. Por cierto, esto, el tutorial Reverté, esto lo leí y no me lo creía, y fue el libro de biología de primero de mi hija, y lo he sacado y viene la foto y los datos de allí. Y efectivamente es así, no es que, o sea, que lo he comprobado, vaya. Y saqué esta otra foto. Esto es ya una cadena polimérica de ADN, son eslabones que se van repitiendo. Y claro, pensar que estos eslabones, aquí tenemos codificado todo lo que somos, y si nos reproducimos lo pasamos a nuestros hijos. El humor que tenemos, el temperamento que tenemos, el color del pelo, cómo crecemos, enfermedades hereditarias, cualidades físicas ordinarias o extraordinarias, cómo sintetizar proteínas para que las funciones del cuerpo funcionen equilibradamente. Todo está aquí. Y resulta que el eslabón básico mide 34 Armstrongs. Y el diámetro de ese corte transversal que habéis visto antes mide 21 Armstrongs. Y me cogí la calculadora, hice la división y efectivamente, bueno, fijaros, la precisión, esto es una precisión de los dígitos significativos, da prácticamente clavado la proporción phi. 1,61, en este caso 9. Última 1,62 sería para ser más exactos por el tipo de precisión que tiene esto. Pero es la proporción phi. O sea, que tenemos la simetría phi impregnada en nuestro ADN. Esto es el principio divino, el principio del que rigen la estética y la armonía tal como la conocemos, y las enologías y la forma de percibir, lo tenemos impregnado en el ADN. Esto es uno de esos verdades que a uno le tendría que poner la piel de gallina, ¿no? Cuando lo piensas. Claro, entonces a partir de aquí, pues bueno, lo que siguiente que puedes hacer una vez te sientes que tú tienes la simetría phi, si estás de noche puedes levantar tu cabeza y mirar para el cielo, ¿sí? Y quizá no con los ojos, pero con la ayuda del telescopio puedes mirar una nebulosa y verás que en la nebulosa, pues la manera que rota sobre sí misma es la espiral que se rige, tal como os enseñaba antes, por las series de Fibonacci, con la proporción phi. Bueno, pero si esto no fuera poco, ahora mirad al suelo y estáis junto al mar, a la orilla, veis allá las conchas marinas y tenéis esta concha de Nautilus pompilus, que entre todas las conchas que tienen un desarrollo orgánico en espiral, esta guarda prácticamente la simetría de la espiral base, de la espiral phi. Luego hay espirales phi excéntricas, etc. Pero esta la guarda prácticamente con precisión matemática. Bien. Pero bueno,
Entonces mirad alrededor, no miréis al ágora, mirad al lado de la vegetación y quizá crece una planta aloe y veis que las hojas de la planta aloe pues también se ordenan en su crecimiento siguiendo una espiral. En este caso es una espiral de patrón logarítmico, pero en fin, es igual, es una espiral de simetría phi, o los estambres de una flor de girasol. Veis este dibujo que hace es una espiral también logarítmica de simetría phi, sin entrar en más detalle. Bueno, pero claro, ahora viene la parte del hombre creador. El hombre busca la comunión con lo divino, busca la comunión con lo superior, y está impregnado de simetría phi hasta la médula del hueso, como el que dice, hasta su ADN. Entonces es de esperar que el hombre creador pues también busque esas simetrías phi en las leyes de la armonía y de la estética. Y os acordáis uno de los pasajes que antes ha leído Magda, hablando de los hierofantes, ya conocían esta sabiduría sagrada, este lenguaje sagrado. Y aquí tenemos una prueba evidente de ello. El Osirion es un templo subterráneo de grandes dimensiones perteneciente al antiguo Egipto. Su diseño arquitectónico muestra una alegoría del mito de Osiris acerca de la transformación cíclica de muerte y renacimiento. Tal simulan, digamos, consideramos el Nilo, que también tiene sus crecidas y bajadas a lo largo del año y establece las estaciones agrícolas de las cuales vivía el pueblo egipcio. Bueno, el Osirion es pues un templo funerario y estamos ante el lenguaje simbólico de los hierofantes, como vamos a ver enseguida. Bien, esta es la planta. La planta de la edificación muestra un área central con 10 columnas cuadradas grandes que aguantaban el tejado. El acceso a la plataforma es con unas escaleras, y a partir de aquí la geometría del templo simboliza el mito egipcio del recibimiento a una vida más elevada. O sea que si los hierofantes ya conocían la proporción phi, por algún sitio tiene que salir, porque estamos hablando de renacer, el mito de Osiris y renacer a una vida más elevada. Bueno, pues entonces hubo gente que digamos, la simbología fundamental es que donde haya la unidad, o lo que se tome como unidad, simboliza al dios Re solar. Donde haya proporciones de raíz de 2 es la reproducción, que es Isis. La raíz de 5 es el renacimiento y la regeneración. Entonces el número phi es Osiris y la vida superior que renace es Horus, el hijo, en una de las variedades de la leyenda de Osiris. Horus es el hijo de Isis y Osiris. Bueno, sin extenderme más en palabras, sino en hechos y en imágenes. Una observación más. ¿Veis el pentágono este que se circunscrito en el área que comprende 6 columnas? El pentágono este simboliza la transformación del rey en una estrella después de su muerte. Claro, el rey es el faraón que de alguna manera pues emula a Osiris, le entierran y él como Osiris renacerá, que es además como en su condición regia, que es lo que se espera de un faraón, que renazca una vida superior en la mitología. Bien, veis aquí las proporciones del medio, del phi 2. Podríamos hablar 20 minutos acerca de toda la mitología que hay detrás de esto, todo el mensaje que hay, pero quedaros con que los hierofantes ya conocían las proporciones de phi. Bueno, vamos a ir a tiempos un poco más modernos. El Partenón, la Acrópolis. Como muchos habréis estado, lo habréis visto, así es como se ve hoy en día. Vamos a ver. Si tomamos la altura, desde el pie de las escalinatas hasta la parte superior del capitel, como altura mayor y como altura menor, el arquitrabe y el frontal, hasta su cúspide, pues la división, bueno, estas son otras proporciones que se pueden hacer, pero lo importante que os quería decir simplemente es que el lado mayor dividido por el lado menor, o también el lado mayor dividido por el total, que es la suma de mayor y menor, da exactamente la proporción phi. Es decir, los arquitectos
de la época clásica griega conocían las proporciones de phi y las utilizaban para expresar su estética, su comunión con la belleza superior. El hombre de proporciones perfectas, aquí estamos ante el Doríforo, estatua del siglo I antes de Cristo, es una copia en mármol del original griego en bronce que fue hecho entre los años 450 y 440 por el escultor Polícleto. Es la copia más acertada que hay. Todas estas proporciones de mayor a menor, todas cumplen la proporción phi. El renacimiento, el redescubrimiento del conocimiento antiguo y su puesta en valor en la Baja Edad Media, y a partir de la Baja Edad Media y luego el Renacimiento. Este es el ejemplo de, no lo veis ahí, es la iglesia de Santa María de Novella en Florencia. También encontraréis las proporciones tomando como unidad la parte del edificio rectangular de la iglesia. Perdón. Aquí están también las proporciones. El bautismo de Cristo, según Pietro de la Francesca. Bueno, este pintor era indudablemente un iniciado, porque la simbología que hay en este famoso cuadro del bautismo de Juan Bautista bautizando a Jesús a las orillas del Jordán, pues es muy rica en este tipo de simbología. Una hora. Me he quedado... ¿Me concedéis 5 minutos más antes de pasar a las preguntas? Sí, disculpas. Me he excedido. Una vez más. La altura, 1, la que se toma como unidad, es Dios. Es la representación de Dios percibido como el cuadrado unitario manifestación potencial. Y a partir de aquí, la proporción 1 dividido entre phi es el Santo Espíritu, o sea, la función vinculante. 1 entre phi cuadrado es el potencial de la manifestación, o sea, la ideación de la manifestación divina, que le llamaríamos el Hijo, y el 1 entre phi cuadrado sería el ser universal, Cristo. Y todos guardan la misma proporción y lo encontraréis representado. En fin, podríamos entretenernos bastante hablando de todo el discurso teológico que hay detrás de esta pintura del maestro Pietro de la Francesca, pero simplemente ved que las proporciones están allí, que hay un discurso teológico detrás que representa, simboliza el misterio de la Santa Trinidad. Lo más curioso viene en esta segunda parte, en el que el maestro parece desvelar unos centros de energía que provienen de una tradición que en ese momento yo creo que no se conocía en Europa, que es la tradición tántrica, del budismo tántrico. En concreto, la idea que hay detrás es que el poder, fijaros, de los 3 centros de energía, que los conoceréis bien por los chakras, el poder generador multiplicativo por partición en mitades y luego doblándose está indicado por la situación del órgano sexual. Esto es tomando la unidad. Este centro de energía es responsable del poder reproductor y procreativo. Si se domina esta energía de este centro, se vencen todos los apegos de este mundo. Es lo que en la tradición tántrica se llama el Svadhisthana. Bueno, el centro justo debajo del ombligo es el lugar en el cual se cruzan 2 líneas de raíz de 2, y a partir de allí, fijaros que el crecimiento viene en función de proporciones pi, o sea que el hombre tiene que entrar en el conocimiento y en la evolución marcada por la proporción phi para crecer su energía al centro de energía donde se sitúa el amor cósmico y la iluminación, que es además el sitio exacto donde Juan Bautista con la concha, o la concha, vuelca
el agua en la cabeza de Jesús. Hay toda una simbología detrás y además curiosamente entroncando con la tradición cántrica. Bien, Leonardo da Vinci también las proporciones perfectas las estudió. Bueno, entonces, la geometría expresa de forma resumida y simbólicamente el proceso de evolución del universo tal y como lo conocemos. A partir, hemos visto, ya este es el resumen final, a partir de la unidad, el fuego, la energía inicial que se generó el universo, que como sabéis, Elena Blavatsky habla del Fuad, la manera que se expandió, siguió unas leyes de simetría phi, y estas leyes de simetría phi originaron tres arquetipos para la creación del universo: el proceso, la potencia de crear formas, y la potencia de regenerar, de volver a nacer a una existencia más elevada. Y esto, en los modelos mentales que tenemos en el mundo de las ideas platónicas, de las ideas puras, el geómetra lo simboliza con la raíz de 2, la raíz de 3 y la raíz de 5. Y luego están los tipos, los objetos concretos. Por la raíz de 2 es la función. Esto es una mitosis de una célula que se divide en dos por división interna. La raíz de 3, por ejemplo, el hexágono, que nos da ideas de las proporciones perfectas. La raíz de 5, que son los principios que rigen el crecimiento orgánico y de distribución de las masas interestelares, como hemos visto en la nebulosa, o incluso en las proporciones de nuestro ADN, que es el código genético hereditario. Los arquetipos, el tipo y los tipos, que hemos hablado al principio. Bien, y ya, para acabar, el lenguaje divino es el lenguaje de la proporción áurea. La geometría sagrada sigue la simetría de la proporción áurea. El universo fue creado como expansión volumétrica, tridimensional. Y no hemos hablado de las formas geométricas tridimensionales, pero a partir de las formas bidimensionales, los polígonos, se pueden también dibujar en la geometría sagrada los sólidos platónicos, que se llaman, que son los poliedros perfectos, porque vivimos en un mundo tridimensional y no bidimensional, pero no lo he querido complicar. Esta expansión la llamamos espacio. La expansión del espacio obedece a las reglas del lenguaje de su creador, el lenguaje divino. Otro tema que no he querido tocar respecto a esto es el de los sonidos. Los sonidos, ya Pitágoras vio que los sonidos armónicos perfectos, los que son más agradables a nuestro oído, son los quintetos y los cuartetos. El quinteto es un salto de 7 semitonos, del do al sol. Suena muy bien. Y luego un cuarteto sería del sol al siguiente do superior, como si quisiéramos, o del do al fa. Esto sería un cuarteto, son 5 semitonos. 7 semitonos más 5 semitonos son los 12 semitonos, que es la octava completa. Esta proporción también guarda como una serie parecido a lo de Fibonacci que hemos ido antes, y se puede representar en espirales. O sea que también, digamos, los sonidos más armónicos a nuestros oídos guardan la proporción de Phi. El lenguaje divino está basado en proporciones que brotan de la semilla divina, la proporción áurea Phi. ¿Cuáles son las reglas gramaticales del lenguaje divino? El lenguaje divino sigue las reglas de la proporción áurea en cada dimensión en la cual el creador las ha desplegado. Nosotros funcionamos en 3 espaciales y una de tiempo. Hay más, pero las que conocemos funciona así, funciona por simetrías Phi. La percepción innata de la simetría da un sentido intuitivo de armonía. Lo tenemos porque lo tenemos metido, como hemos visto antes, en nuestro ADN, esa simetría Phi. Tenemos pues un sentido intuitivo de lo que es armonía, de lo que es equilibrio, de lo que es belleza, y esto se expresa a través de las proporciones áureas. Cuando se aplican las reglas de la simetría en cada dimensión, se crea la forma en dicha dimensión de acuerdo con los cánones estéticos que emanan de la proporción áurea. Y nuestro devenir en el universo está teñido por una cierta nostalgia.
una nostalgia de reencontrarnos y conciliarnos con esa simetría divina de la cual todos venimos y a la cual todos anhelamos volver. Y con esto acabo lo que tenía previsto compartir con vosotros. Si hay preguntas, por favor.